Muy buenas tardes, pues un lunes más y comenzamos y además comienzo de nuevo mes y con un tema muy interesante del cual vamos a hablar, pero no voy a adelantar nada hasta que pueda saludar a Leopoldo Collado, que es nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría de la asociación. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Muchas gracias. Pues Bueno, un un placer por un esto. lunes más. Efectivamente, un lunes más estamos aquí y un lunes, primer lunes de octubre, y además un mes que yo creo que va a ser interesante porque, bueno, lo hemos planteado distinto a lo que venimos haciendo en estos meses de atrás, estos episodios. Bueno, se nos ocurrió, bueno, pues vamos a dedicarlo, no sé si porque el 12 es la Virgen del Pilar y de hecho vamos a tener dos invitadas, la de hoy y otra más que se llaman Pilar, que también es una coincidencia. Y luego pues lo vamos a dedicar, nos gustaría traerla dentro de que hablamos siempre de empresa, de emprendimiento, la versión femenina que no feminista de mujeres que llevan tiempo en esto y que se lo han ganado a pulso. Y entonces, bueno, pues que nos digan efectivamente, pues eso, que problemas que han tenido o inconvenientes o ventajas que pueden o que yo creo que tienen en el caso de mujeres líderes frente por sus características frente a hombres. Bueno, y vamos a ir desarrollando un poco, que nos cuenten un poco qué es cómo han llegado hasta donde están y bueno, y vamos a empezar porque se nos va el tiempo y media hora pasa rápido. Y los inicios y los finales son los peores, ¿eh? Bueno, tenemos que dar la bienvenida y cuando tenemos que cerrar el video podcast son los peores porque se nos van ahí muchos minutos, pero importantes, son 30 minutos que vamos a estar. Por lo tanto, venga, adelante, emprendimiento femenino, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Importante, ¿eh? Han dado el salto estas mujeres líderes en sus sectores, en sus vidas, ¿eh? Importante. Y a partir de ahí que nos sirva a todos los que estamos lunes tras lunes viendo estos video podcasts y que lo podamos aplicar. Así que nada, adelante. Muy bien, pues nada, vamos a presentar, bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, como no puede ser de otra manera, Pilar Moreno, que es, llámalo CEO, llámalo directora, llámalo líder, llámalo la que lleva las pistolas en Liceus, que es desde hace ya bastante tiempo un portal referente en formación en humanidades, aparte de otras muchas cosas, porque también tiene una revista o una página con contenidos. Y luego ahora nos contaba, antes de que empezáramos a micrófono cerrado, que está con otra iniciativa que es un portal de empleo, pero bueno, que nos lo cuente ella y que se presente ella, que es la que mejor puede hacer su propia presentación. Pues muchísimas gracias, Leopoldo, gracias, Víctor, por invitarme, bueno, pues por estar con vosotros en esta mañana y en estos podcasts que sigo además habitualmente porque la verdad es que resultan muy interesantes. Al final el mundo del emprendimiento yo nunca lo consideré ni femenino ni masculino. Es decir, hombres y mujeres somos absolutamente diferentes, dispares, eso nos enriquece como personas. También es verdad que nos hace a veces enfrentar y afrontar las cosas de forma diferente, pero lo cierto es que al final hombres y mujeres se van a encontrar un poco con los mismos problemas. No creo que por el hecho de ser mujer, sinceramente, tengamos muchos más problemas. Lo que tenemos son problemas diferentes, probablemente. Y entonces, bueno, pues yo ahí sí que puedo hablar porque tengo una trayectoria de casi 40 años en donde me he encontrado absolutamente de todo y a veces pues la experiencia creo que además de ser la madre de todas las ciencias, pues puede aportar su granito de arena pues a todos aquellos que ahora se acercan pues a ese
a ese campo que es el emprendimiento. Es decir, otras muchas mujeres que ahora pues están planteándose emprender o iniciar un camino de forma independiente como empresarias, me da lo mismo individuales que creando una empresa con trabajadores. Y si esa experiencia mía pues les puede un poquito dar algo de luz, pues yo creo que este podcast ya estará suficientemente amortizado, Leopoldo. Así Sí, es que yo si quieres te porque yo hago creo... un breve, ¿eh? Sí, porque yo creo, bueno, antes de que nos hagas la intro sobre todo un poco de tu extenso currículum, yo creo que es que apuntando a lo que tú dices, es importante que hubiera más ejemplos femeninos en los que verse reflejado, que yo creo que es un poco lo que a lo mejor se puede echar en falta. Ya, Pero pero es que que, claro, el problema está en que yo conozco muchos ejemplos, es decir, como yo he conocido en mi trayectoria muchísimas mujeres exactamente iguales, pero quizás estábamos más la pues sombra a lo eso, mejor. no en la sombra, porque la sombra suena un poco peyorativo, pero más en lo que es nuestro trabajo de cada día. Es decir, si yo me hubiera tenido que plantear perder el tiempo en hacer reivindicaciones que no estaban al uso, es decir, la igualdad de oportunidades está ahí y es una realidad, y es una realidad hace tiempo, pero hace mucho tiempo. Es decir, mi madre, a la que tú conoces y tiene 92 años, pues hombre, yo hace como unos 10 o 15 años conseguí sacarle de la Universidad de Sevilla, porque ella decía que no se quería morir sin ver su título, que se había quedado allí perdido en los sótanos de la universidad, pues su título de lo que ahora es que no lo sé, lo que es el peritaje mercantil, que ahora serán pues Sí, que económicas o antes era lo que era empresariales. una cuando había técnicas, carreras Cuando técnicas había de 3 años. técnicas. Bueno, pues mi madre ya se lo planteó, es decir, mi madre es que no se planteó que no pudiera, no tuviera la misma oportunidad. Otra cosa es luego las condiciones en las que uno se encuentra y que pueda o no pueda. Es decir, yo tengo la misma oportunidad de ir a la universidad que otra señora o que otra, pero a lo mejor mis condiciones económicas o mis condiciones personales no me lo permiten. Pero las oportunidades, y desde luego ya no te digo de 20, 30, 40 años para acá, son las mismas para todos. Ahora, hay que tener pues la capacidad, el coraje, la resiliencia, que ahora suena mucho esa Eso tan palabra, manido, ¿no? claro, la voluntad, es decir, bueno, yo he ido de derrota en derrota en busca pues de la victoria final, pero en algún momento, bueno, pues se podrá producir, pero no te puedes parar a lamerte heridas que no son infligidas por el hecho de ser mujer, sino porque las condiciones están ahí. Hacienda es igual para todos, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar los seguros sociales y no hay una discriminación femenina ni masculina. Tienes que conseguir la facturación a final de mes para hacer frente a tus pagos. Y eso no es ni femenino ni masculino, es que lo tienes que hacer. Y tienes que hacer que tu empresa facture. Creo que el hecho de ser mujer incluso nos puede hasta beneficiar porque tenemos la suerte de tener a lo mejor como mujeres, porque somos diferentes, pues a lo mejor más creatividad, más prudencia. Hay una serie de elementos que al ser diferentes, porque yo reivindico esa diferencia entre hombres y mujeres que nos complementa como equipos, no nos olvidemos, pero que puede aportar positivamente a cualquier proyecto en el que te embarques. Y la prueba está, pues aquí, donde estoy yo ahora. Ya está. Y que además una de las cosas que siempre se ha dicho que los hombres no somos capaces de hacer dos cosas a la vez y que sin embargo las mujeres son más de ser multitareas, ¿no? Y yo creo que es un Bueno, poco igual, que yo creo que una de las características en el buen sentido de cosas que puede beneficiar o que les beneficia a las mujeres como líder es precisamente que son más colaborativas, que son más empáticas, que son capaces de hacer más cosas. Y lo que tú también decías de la gestión del riesgo, que las mujeres yo creo que son más cautelosas o son más miradas o que evitan riesgos innecesarios al revés que los hombres, que a lo mejor en muchos casos somos más de pegarnos un tiro si nos dan la oportunidad.
Y yo creo que esas cosas, como tú dices, efectivamente, si tratas de, si lo ves como una ventaja a tu favor y además para formar equipos, que bueno, que eso es un poco también, como muchas veces decimos, ¿verdad, Víctor? El tema de, que es una de las razones por las cuales de AM, ¿no? Que es por así decirlo, pues beneficiar de la inteligencia colectiva, de trabajar, de formar sinergias y de intentar hacer cosas, pues eso, dentro de Lo que la... está claro es que yo en mi caso tengo que decir que el hecho de haber estudiado humanidades, porque, y aquí introduzco un breve resumen, digamos, de mi trayectoria profesional, yo lo cierto es que empiezo en el año 88 en una en una asesoría, precisamente como la que tú ahora mismo diriges, de empresas y entro como comercial. Es decir, yo no había, en mi vida había hecho una venta de nada, pero lo cierto es que, bueno, 3 años, 4 años casi después de haber entrado como comercial, pues esta asesoría había ya cuadruplicado personal, facturación, etcétera. Entonces, si yo estaba, a mí me estaban retribuyendo, evidentemente me estaban retribuyendo por resultados, no porque fuera mujer o porque fuera hombre. Es decir, si hubiera sido hombre, pues hubiera sido absolutamente lo mismo, porque se retribuía a un porcentaje sobre las facturaciones que se conseguían. A partir de ahí decidí iniciar mi propio camino profesional como corredor de seguros, saqué mi título, inicié mi propia correduría de seguros y de hecho en el tiempo en el que estuve desarrollando esa actividad apasionante del que además conservo un gran recuerdo, a mí, por ejemplo, me nombraron presidenta de una agrupación de agentes de la compañía Zurich y el 98% de los componentes de esa agrupación eran hombres. Es decir, no me pusieron porque fuera más guapa, que evidentemente era bastante más guapa que todos ellos, claro, pero sí es verdad que digamos, me nombraron porque vieron una capacidad, un empuje, unas formas en las que, bueno, pues yo ahí estuve tratando en aquel momento con el consejero delegado de la compañía, se estuvieron haciendo muchas cosas, luego formé parte de la junta directiva del Colegio de Mediadores de Madrid también, fui representante de corredores. Es que en ningún momento me cuestionaba si yo por el hecho de ser mujer podía o no podía. O sea, me lo planteaba o me elegían o lo hacía y tiraba para adelante. Al mismo tiempo que tenía esta actividad en el ámbito de los seguros, pues se me ocurrió estudiar humanidades porque era un hobby y era algo que me apetecía muchísimo y hice la licenciatura de humanidades en la Universidad de Alcalá y ahí es donde, bueno, pues en el año 2000, pues buscando a Kant, porque teníamos que examinarnos de filosofía, pues encontré a Google, que había nacido un año antes, ahora se acaba de celebrar precisamente el 25 cumpleaños de Google, y bueno, pues pensé que por qué no hacer un portal que pudiera incorporar pues todos los conocimientos o parte de esos conocimientos que eran las humanidades, pues literatura, filosofía, etcétera, que la gente pudiera buscar a Cervantes o buscar a Kant o buscar a Picasso y encontrar pues un ingente contenido referente a todo lo que pudieran ser estas materias, pero elaboradas por personas o por profesores muy cualificados. Y así es como nace Liceus, es decir, liceus.com, portal de humanidades, nace el 16 de enero del 2001, el mismo día que nace la Wikipedia. Es decir, hay dos planteamientos distintos, uno es en español y está, digamos, supervisado por un comité académico y el otro, bueno, pues es una plataforma colaborativa en donde todo el mundo puede publicar, cosa que no ocurría en Liceus. Yo solamente mencionar que el día que presentamos en el Círculo de Bellas Artes había un cóctel ahí de presentación y a mi marido le preguntaron, ¿esto tu mujer qué es lo que ha montado? Y mi marido, pues el pobrecito que no entendía muy bien de qué iba tampoco la cosa porque eran los inicios de Internet, dice, pues por lo que estoy viendo pasar, dice, una ruina.com.
porque bueno, pues en aquellos momentos es que era el momento de las .com álgido, el 14 de febrero, de repente se hunde el Nasdaq y claro, no había nada peor que apellidarse, o sea, llamarse .com y apellidarse de humanidades. Pero bueno, se ha hecho la travesía del desierto, al final llegamos a la conclusión de que probablemente nacimos demasiado prematuramente, teníamos que haber nacido después, porque bueno, pues nosotros hemos visto nacer a lo largo de estos 22 años ya, pues a todas las redes sociales, hemos visto nacer a Twitter, a Facebook, a todas nos hemos apuntado y ahora estamos liados ahí con la inteligencia artificial, con el ChatGPT y con todo lo que eso va a conllevar. Es decir, es que prácticamente la historia de Liceus es la historia un poquito de cómo han evolucionado las nuevas tecnologías. Y hay ahora mismo alumnas que están apuntándose, alumnas o alumnos, en el centro de virtual de Liceus, en donde nosotros hacemos pues todo lo que son cursos de posgrado para un ámbito que es el ámbito de las humanidades, pues todo lo que tiene que ver con museos, patrimonio, arqueología, enseñanza del español, etcétera. Y las alumnas o alumnos que están entrando ahora no habían nacido cuando se inició Liceus. Entonces, ahí hay un salto generacional muy importante, hay un salto de mentalidades muy importante, pero lógicamente lo que se ha hecho durante todos estos años, pues yo creo que ha sido lo suficientemente interesante como para que la gente que ahora se incorpora pues también estudie cómo se ha podido llegar a eso. Pero no por el hecho de ser mujer lo he tenido más difícil o más fácil. A lo mejor por el hecho de ser mujer sí que he aguantado más en algunos momentos, otros a lo mejor hubieran tirado la toalla, pero no nos olvidemos de ese cerebro reptiliano que tenemos por ahí, eh, de cuando el hombre estaba en las cavernas y el hombre era el que salía a cazar y la mujer era la que cuidaba y salvaba, digamos, a la tribu y protegía la descendencia, porque se trataba de que, bueno, pues el hombre aportara algo y la mujer aportara otra cosa. Pues ahora seguimos un poco haciendo lo mismo, de forma diferente, pero también formamos equipo. Y el que no lo entienda así, pues lo tiene más complicado. Se va a quedar, se va a quedar, se va a quedar fuera un poco de todo esto. Oye, Pilar, y perdóname, Leopoldo, que pueda intervenir porque me parece muy interesante todo lo que está diciendo. Interesante también, sector asegurador tradicionalmente, liderado por hombres, que efectivamente, bueno, pues también tenemos recientemente, ¿verdad?, la presidencia de una mujer en el Consejo Superior de Seguros. Hablabas también de la de aquí de Madrid, ¿no? También, que tuviste oportunidad de liderar, pero al final, objetivamente, ¿no? Y bueno, pues también apoyándome un poco en el informe GEM 2022-2023, ¿verdad? Donde, bueno, pues afortunadamente ya se habla que hemos llegado a niveles prepandémicos de el desarrollo del emprendimiento. Cuéntanos un poco porque puede ser interesante también que desde tu postura, desde tu experiencia, desde ese recorrido, ¿no?, que has tenido y que nos has contado y que es muy interesante, ¿cómo ves ese emprendimiento femenino de cara a ese desarrollo, ¿no? A dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? En ese desarrollo, sabiendo de que al final no nos teníamos, lo decías tú, oye, yo no me he tenido que preocupar o parar a pensar lo que tengo que hacer como mujer emprendedora. Lo hago porque tengo que hacerlo, sea mujer o sea hombre, ¿no? Que esto es muy, muy interesante también lo que has puesto encima de la mesa. Cuéntanos un poquito desde tu visión, ¿no?, y experiencia hacia dónde va ese mundo del emprendimiento en general y en particular el emprendimiento femenino. Pues en primer lugar, lo que hay, a mí me gusta mucho esa frase, no es mía, evidentemente, alguien la dijo ya antes que yo. En el emprendimiento femenino, lo primero que hay que hacer es venir llorado de casa. O sea, eso por encima de todo. Aquí no se puede venir diciendo, bueno, como el emprendimiento es femenino, pues yo tengo más derecho que... No, uno se viene llorado de casa y luego ya uno se pone a trabajar. Como mujer o por el hecho de ser mujer, quizás, como decía antes, tenemos unas habilidades o unas aptitudes que nos son innatas, que nos pueden ayudar. Es decir, el hecho, por ejemplo, ahora mismo de todo lo que se está moviendo con el tema de la inteligencia artificial, es curioso
pero a mí me ha pasado lo siguiente. Desde que me instalé el ChatGPT y trabajo con él, yo la considero una mujer. Es decir, yo cuando hablo con ella, no sé por qué motivo, desde el primer momento yo la he llamado Lola y entonces a mí Lola me resuelve absolutamente las cuestiones, pero también es verdad que me dirijo a ella con una mentalidad muy femenina, es decir, trato de darle absolutamente todos los datos porque para hacer lo que ahora llaman los prompt, por ejemplo, ella necesita, o sea, ella no es adivina, necesita que se lo den. Entonces, esto que es un ejemplo tonto, pero esto te sirve un No poco es tonto, no, no, es muy interesante lo que acabas de decir. Muy para interesante. entender, porque hay mucha gente que dice, es que no termino de entender lo del chat GPT, no termino. Bueno, pues probablemente porque tiene una mentalidad en ese sentido muy similar a cómo procesamos probablemente las mujeres todo lo que es todo el proceso de información, de recopilación de la información, en donde necesitamos que nos dejen muy claras absolutamente todas las cosas para poder ser mucho más efectivas. Entonces, el emprendimiento femenino, Sobre todo el aprendizaje, es claro, importante lo que estás diciendo, un aprendizaje desde un punto de vista femenino y desde un punto de vista masculino. Esto es no muy tiene, es interesante que de analizar. no tiene nada que ver. O sea, y yo además ya lo he comprobado en varias ocasiones. Entonces, el emprendimiento femenino, es decir, desde el momento en el que una mujer decide que va a ser dueña de, lo primero que digo yo es dueña de su tiempo. Es decir, cuando emprendes, eh, tú no eres dueño de nada, porque normalmente lo son los bancos, los inversores, la gente que apuesta por ti, Los los clientes, los clientes, proveedores. pero eres dueña de tu tiempo. Ese es el mayor valor que una puede tener. El tiempo, tu energía, tus energías, tu capacidad de trabajo, todo eso sí que es solo tuyo. Eh, las mujeres, en ese sentido, digo, por ese concepto reptiliano que todavía mantenemos ahí en una parte escondida del córtex, tenemos esa capacidad de poder prever, poder planificar, poder organizar absolutamente mucho mejor, a lo mejor todo lo que es, pues todas las tareas que tiene el emprendimiento, es decir, desde sentarse a decidir qué es lo que quiero hacer, quiero emprender, ¿vale? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Quiero hacer un estudio de mercado porque he detectado un nicho o un target como porque cada vez le cambian el nombre, pero un segmento de mercado en el que creo que puedo entrar, en el que creo que puedo desarrollar una idea de negocio y a través de esa idea de negocio pues voy a hacerme, bueno, pues un design thinking, un canvas o lo que ahora quieran hacer, que además es lo mejor para poder esquematizar un poquito con qué voy a contar, cuáles van a ser mis stakeholders, etcétera. Todos esos esquemas son muy femeninos, son muy, en ese sentido, a nosotros nos cuesta bastante menos trabajo entender todo eso porque ya funcionamos así habitualmente. Entonces, eso es lo que tiene digamos, de ventaja. Entonces, a las que emprendan ahora, pues que sobre todo potencien todas esas habilidades que no son innatas. Hay una cuestión también fundamental, por razones que la naturaleza conocerá, en los últimos años ha habido más nacimientos femeninos que masculinos, por razones que, bueno, pues lógicamente también ha habido muchas más generaciones, o sea, muchas más mm, ha sido mucho mayor el ingreso de la mujer en la universidad que el de los hombres. Ha habido muchas más mujeres universitarias que hombres. Eh, todo eso hace que tengamos muchas más probabilidades, pero en muy corto plazo de tiempo, 10, 15 años, de ocupar, pero ocupar por una razón lógica, muchísimos más puestos de responsabilidad de los que actualmente o hasta ahora se venían ocupando. No es por nada, es que es generacional, es que va a haber más mujeres Por número. preparadas.
Y los y señores más se van a ver preparadas. jubilados. Entonces, no hay que reivindicar nada, entre comillas. Es que va a llegar, ese momento va a No, llegar, está claro, llegando. la diferencia, yo creo que ese es el error. Yo creo que lo que tienes que hacer es cogerlo. O sea, lo tienes ahí, lo que tienes que hacer es cogerlo. No, Y no, tienes tú las mismas cógelo. oportunidades. Y es el Ya primero que llegue está. lo coge y punto. Pero si la Y ya prueba la está. Y tienes es eso. en Ana Patricia Botín, ¿quién ha sucedido a su? Pues Ana Patricia, ¿quién ha sucedido a Armancio Ortega? La O sea, hija. la hija, o sea, pero ¿quién está entrando ahora? Pues está entrando las generaciones y esas generaciones hiper preparadas de mujeres con másteres, con idiomas, con de todo, pues es que vamos a entrar, es que vamos a ser una pisonadora, pero no porque reivindiquemos nada. Es porque la naturaleza ya nos va a colocar a lo mejor en el sitio en Sí. el que, bueno, pues en el que En el que nos tenéis tocaba que estar a estar. lo mejor hace tiempo, claro. Es que yo creo que eso es un poco eso es un poco la idea de las charlas de este MER, ¿no? Esa revolución silenciosa que de la gente que al final, sin dar un ruido y por méritos propios, sin necesidad de sacar las pancartas a la calle ni de sacar los megáfonos a la calle, va a tener en su mano lo que verdaderamente merece. Y eso es un poco, yo creo, la oportunidad y lo que, bueno, lo que nosotros no nos importa reivindicarlo, entre otras cosas, porque es que a cada cual a cada cual lo suyo. O sea, el que hace méritos y gana lo que merece, pues eso es una persona que es un muy latino, el envidiar, el decir habrá robado, habrá hecho, en vez de pensar, en vez de decir cómo puedo coger yo ese ejemplo y aplicarlo a lo mío. Es la diferencia, porque todo el mundo nos gustaría ser, pero no vemos lo que hay detrás. Nos gustaría ser el mejor futbolista, el mejor no sé qué, el mejor tal, pero no vemos todo lo que hay detrás y el trabajo que hay detrás hasta llegar a eso. Y por no alargarnos más, porque nos hemos juntado tres que nos encanta hablar, eh, cuéntanos ya un poco por acabar, por ponerle el broche, cuéntanos el tema que a mí me parece interesante, sobre todo porque en tema de humanidades es complicado el acceso a lo mejor a ese puesto de trabajo, lo que estáis haciendo del portal de recursos humanos especializado en lo vuestro, que es el tema de humanidades. Nos cuentas dónde te pueden encontrar, porque como tú decías, lleváis ya 20 y tantos años en esto y es ahora cuando las grandes escuelas de negocios están sacando como locas estudios online, cuando vosotros lleváis haciéndolo prácticamente cuando Internet lo marcabas en el fijo, que no había ni Claro. fibra ni óptica ni nada. Pues cuéntanos un poco y con eso acabamos. Vamos a ver, Liceus nace además con una vocación muy clara de dar respuesta o por lo menos que todas aquellas personas que estudiaban por vocación cualquier carrera de humanidades, ya fuera bellas artes, historia del arte, historia, etcétera, que de alguna manera luego no se encontraran con que tenían que guardarse eso como algo muy bonito, pero con lo que no pudieran ganarse la vida. Es decir, es que Liceus nace por quizá con esa inquietud. En el año 2004, entre el año 2004 y 2005, nosotros sacamos con la Universidad de Alcalá precisamente el primer máster en museología y museos para dar respuesta a una profesionalización de aquellas personas que estudiaban, pues eso, historia del arte. Solamente había en aquel entonces dos másteres y los dos eran presenciales, uno en la Universidad de Granada y otro en la de Castilla-La Mancha. ¿Qué pasa? Que esa inquietud es la que nos ha seguido moviendo. Nosotros hemos seguido haciendo programas formativos para profesionalizar a todos aquellos que querían seguir estudiando por vocación todas estas carreras. Ahora, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, bueno, siempre lo ha habido, pero ahora sobre todo con un problema que es el problema de la búsqueda de empleo. Entonces, nosotros ahora nos estamos centrando también en un problema que tiene todo el sector de la museología, de la conservación del patrimonio, de la arqueología, etcétera. Hay muchísimas empresas y además hay muchas empresas también que las están precisamente montando mujeres, porque hay una gran mayoría de mujeres respecto de hombres. De hecho, en la última convocatoria de oposiciones a conservadores de museos, el 90% eran mujeres. Por lo tanto, estamos hablando de un sector que tiene una demanda sobre todo de
empleo mayoritariamente compuesta por mujeres. ¿Qué ocurre? Que igual que antes, lo que procuramos fue diseñar unos programas formativos específicos para todas estas carreras. Ahora lo que hemos hecho ha sido constituir un portal de empleo que se llama Culture Jobs, que sea específico. Es decir, hay muchos portales de empleo. No voy a decir nombres. ¿Cuál es el problema? Que la gente que forma parte, por ejemplo, los arqueólogos, tienen que meter su currículum en la misma sección que los de obras públicas, o que los ingenieros o que los arquitectos, porque no hay secciones específicas para arqueólogos. O sea, tú entras en cualquier portal de empleo y no existe la figura del museólogo o del conservador de museos o de un técnico en conservación preventiva o un educador de museos. Entonces, lo que hicimos es, a primeros de año, plantearnos dar respuesta a tanto las empresas que del sector buscan estos perfiles, como a los propios perfiles, los propios candidatos que se las ven y se las desean para que se encuentre su currículum en ese mare magnum de 2 millones de empleos que no tienen nada que ver con el suyo. Es un portal de empleo sectorial, vertical, y dedicado a todas esas profesiones vinculadas al ámbito de los museos, exposiciones, centros culturales, gestión del patrimonio, arqueología, etcétera. Pues Y muy donde bien. nos pueden Pues encontrar nada, es en y se llama, me decías, .com, claro, en culturejobs.com. pues genial, pues ahí te pueden buscar en liceos.com, Pilar Moreno Collado en LinkedIn. Sí, también. Y muy bien, pues muy interesante, como diría Víctor, porque la verdad es que es así. Además son iniciativas que, bueno, adelantándose, como siempre, adelantándose al tiempo. Y poco más, ¿no, Víctor? Eso es, oye, muy interesante. Agradecer, claro que sí, a Pilar, lo decía Leopoldo, mujeres que lideran en silencio, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues consecuencia de ello, al final el objetivo era trasladar conocimiento importante, pero también experiencia y vivencia, porque al final, si no lo vives, ¿verdad? Como bien lo comentábamos anteriormente, va a ser muy difícil que lo puedas trasladar. Por lo tanto, nuestro agradecimiento, Pilar, que hayas estado aquí un ratito con nosotros. Te tenemos que despedir. Se ha pasado así, rapidísimo, Rapidísimo. el tiempo, pero nosotros volvemos, claro que sí, el lunes que viene, 5:30 de la tarde, con más. Claro que sí, con muchas más experiencias de mujeres emprendedoras que ahora mismo están triunfando, como en este caso de Pilar Moreno. Leopoldo, ¿qué decirte? Que paséis buena semana a ambos dos y que el lunes que viene más y mejor. Gracias. Gracias.